Bendito Dios, le da gracias al Señor. Mire, hay algo muy importante, ya que vamos a seguir con esto que estamos hablando, que toda persona que se acerca a Dios crea que Dios es justo y puede perdonar los pecados de cualquier persona. Simplemente lo único que usted tiene que hacer es reconocer que usted ha pecado contra Dios y que usted necesita salvación. Es muy importante. Todo ministerio debe de predicar el mensaje de salvación, diciéndole a la gente que hay esperanza en Cristo, que hay salvación en Cristo, que no importa la circunstancia, no importa el problema, Cristo te puede rescatar y te puede salvar. Eso es lo importante. De nada serviría estar predicando el evangelio según nosotros y no predicamos el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza de que Cristo vino a morir en una cruz por tus pecados y por mis pecados, y que si confesamos nuestros pecados delante de Él y le decimos que nos perdone y que vamos a caminar en sus caminos, y hablando de esa sangre que fue derramada en esa cruz por nuestros pecados, ¿usted entiende el simbolismo de lo que es la sangre del Cordero y por qué fuimos comprados por sangre? La Biblia lo dice, pero mucha gente no lo entiende. Y ya que estamos en esto, para aquellos que no lo saben, porque hay gente que acaba de comenzar en el evangelio y solo conoce la palabra técnica de las cosas, pero nunca se le ha explicado de dónde vino todo esto. Esto viene de la simpleza y de la sencillez que posee este animalito que se llama el cordero. Vamos a ver si lo puedo explicar de esta manera, ya que lo tuve que ir a estudiar y a ver qué es lo que encerraba todito esto. Hay varias maneras de lograr esto según las personas que cuidan ovejas o tienen ovejas. Decía esto: si una madre oveja pierde la vida y el corderito se queda huérfano y esta otra oveja acaba de perder a su cordero, entonces lo que ellos dicen que se hace es que toman la sangre del corderito que murió sobre el corderito vivo, para que cuando esta madre que perdió a su corderito huela la sangre del corderito que murió. Entonces ella lo toma y lo adopta como su hijo, porque puede oler a su hijo en este corderito que quedó huérfano. Por eso es el simbolismo de que nosotros fuimos redimidos por la sangre del Cordero, fuimos hechos aceptos al Padre por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Sí, espero que esta explicación muy sencilla le ayude a usted a entender que por qué es el simbolismo. Cristo nos rescató, pero vamos a entrar en más detalles un día de esto, porque tenemos que seguir en lo que estamos hablando aquí. Y me gusta lo que dice Efesios 1:7. En Él, dice, o sea, en Cristo, tenemos la redención. Eso quiere decir esa palabra liberación, rescate o rescatar y salvación. Es lo que está queriendo decir con esa palabra, redención. Y eso es lo que estábamos hablando. ¿Qué dice? Vamos a leerlo del principio. Dice: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Por eso dice que por gracia somos salvos, algo que nosotros no merecíamos, pero gracias a que Cristo murió, ahora podemos ser aceptos al Padre por medio de su sangre. ¿Sí? ¿Estoy dando a entender? ¿Sí? Qué bueno. Por eso es muy importante que toda persona entienda que debemos de decirle: Señor, perdóname por mis pecados, quiero vivir para ti. Hay mucha gente dentro de la iglesia que debería de hacer confesión de fe, pero mucha gente todavía, ha pasado años y todavía no hace una confesión de fe, de que acepta a Cristo como su Señor y Salvador. No, todavía no lo entienden. Dice: ahí estamos, hermano, ahí estamos. Dice, te llaman hermano y todo, pero no es mi hermano en Cristo. Mucha gente se enoja cuando uno dice eso, pero esto es como que usted diga: yo soy tu hermano, pero no se han llenado los papeles de adopción, ¿verdad que no? Simplemente no es familia todavía, hasta que se llenen esos documentos de adopción. Interesante, ¿verdad? Pero mucha gente ya se enojó solo por decir yo eso. Mire pues, estábamos viendo esta historia que es muy bonita de lo que se llama esto que estamos viendo en este tema. Ay de ti, Pasur. Tenemos que entender primeramente, como lo estábamos hablando, que Pasur era un sacerdote, pero también estaba encargado de las políticas del templo. Y era que, decía él, yo tengo que mantener el orden, tengo que nada se salga de su lugar. Y lo más importante para Pasur eran sus políticas en vez de la palabra de Dios.
Porque mucha gente, al igual que los sacerdotes, iban de generación en generación. Y muchos de ellos ya no servían a Dios por amor, sino porque decían, a mí me toca, dice mi modo, lo tengo que hacer. Y eso es algo que a Dios no le gusta, cuando no hacemos las cosas con amor por Dios. Si vamos a ponerlo de esta manera, como le decía yo a un pastor un día, ¿qué necesidad tengo yo de que me insulten, de que digan cosas de mí, solo por yo quererles hacer un bien? Y ese es el trabajo del predicador, decirle a usted lo que la Biblia dice, pero yo no lo puedo obligar a usted a hacer nada. Eso es lo lindo del evangelio, que es voluntario. Y eso es todo. La salvación es si usted la quiere y si usted la desea, está abierta para usted. Pero nosotros no lo podemos obligar a usted a nada. Y eso metas en la mente los líderes de congregación. Usted no puede andar obligando a la gente, ¿ok? Muy peligroso, porque eso quiere decir que usted está más interesado en llenar las bancas de un lugar que usted ser un verdadero siervo del Señor. Y eso es preocupante, ¿ok? ¿Sí? ¿Ya se está gozando? Bueno, pues yo como digo, yo no tengo la culpa que usted sea así. Por eso es muy importante que usted no sea así. Mire pues, ¿y cuál era el problema que tenía Pasur? El problema que tenía Pasur era que él no era un siervo de Dios. Él solo tenía el título, él tenía, según la autoridad, para hacer ciertas cosas. Y si usted ve la historia de todo esto, encuentra algo muy interesante. Porque él era controlado también por un grupo de personas, igualito que cualquier político. A él le decían lo que debía de hacer, cosa muy interesante. Y usted dirá, wow, qué cosa más interesante, que los que estaban encargados de las políticas controlaban también a Pasur. Y yo estuve viendo esto y dije yo, wow, mira qué interesante. Como yo siempre he dicho, la información solo es buena dependiendo de la fuente de donde venga. Y eso fue lo que yo encontré. Cuando el único jefe de nosotros debería ser aquel y que nos dice a nosotros cómo debemos de seguir este manual que él nos dejó, que nosotros llamamos las Escrituras, la Biblia y todo eso. Pero muchas veces estas palabras no se han hecho un eco en nuestra vida, ¿verdad? Que la podamos escuchar, aun cuando dormimos, escuchamos que Dios dice así en su palabra. Qué hermoso, pero mucha gente todavía no entiende ni está entendiendo nada a donde yo voy con esto, porque lo más importante para mucha gente es el título, no que Dios esté con esa persona. Y eso ha sido el problema de muchos, y de muchos, que el título es el que más les importa. No que sean aceptos delante del Padre y que Cristo diga, eres mi siervo. Muy peligroso, muy peligroso. Yo no le recomiendo a nadie. Por eso es cuando a mí me dicen, hermano, ¿y usted por qué no hace esto? Le digo, porque Dios no me ha dicho que lo haga. Y muchas veces se enojan conmigo y yo sigo adelante, porque cuando Dios te dice, muévete, entonces te mueves. Mientras que Dios no te diga, muévete, no hagas nada. Sigue haciendo lo que Dios te dijo que hicieras. Si es que Dios te llamó, si es que Dios te puso. Sí, porque igual que Pasur y muchos de los sacerdotes, como le digo, iban de generación en generación. El claro ejemplo está en los hijos de Elí. Dice que eran hombres impíos que no conocían a Jehová, pero eran los sacerdotes. ¿No se ha puesto a meditar usted en eso? Yo me pongo a meditar en las Escrituras y digo yo, ¿cómo es posible que yo pueda decir que soy esto, pero la Biblia dice que yo soy un impío que no conozco a Jehová, al que yo digo que estoy sirviendo? Porque la gente se deja llevar por el título, pero no se dan cuenta de que el hombre le sirve más al diablo que a Dios. ¿Sí? ¿Ya le gustó? No, ni modo, me va a tener que soportar, porque la Biblia dice las cosas y mi trabajo es estudiarlas, analizarlas y presentárselas a usted. Si usted no las quiere aceptar, ese es problema suyo, no mío. Yo no me voy a pelear con usted, ni tampoco lo voy a obligar que las crea. El único que le va a llamar a cuentas a usted será aquel que está sentado en el trono, porque él fue el que murió por usted en la cruz. Yo no puedo obligarlo a usted a hacer nada. Eso es lo lindo del evangelio, que cuando hacemos este trabajo de la manera correcta, mire hermano, nos evitamos de tanta cosa. Porque lo único que yo tengo que hacer es predicar el evangelio, no tratar de convencerlo a usted de nada. Mire pues, pero ¿cuál era el problema que tenía Pasur? Vamos a comenzar en el capítulo 19 de Jeremías, cuando él va a dar una profecía
y vamos a leer esto. Vamos a estar leyendo unos cuantos versículos aquí. Y dice el 19:1: así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero. Y usted lee en el capítulo anterior que dice que fue a la casa del alfarero. Ahí te haré, dice, oír mis palabras. Muy hermoso, siga leyendo. ¿Y qué dice ahí? Y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. ¿Para qué era importante de que él llevara consigo a estas personas? Porque le dijo, vas a necesitar testigos que van a decir que esta palabra vino de parte de Jehová y que tú la hablaste de parte mía, y que cuando se cumpla no podrán decir que eso no era cierto. Vean lo importante, que tenían que llevar testigos, y se llevó a ancianos del pueblo y a los sacerdotes. ¿Está entendiendo usted a dónde va este problema? Porque los ancianos del pueblo pudieran haber sido gente que estaba involucrado también en la política, porque eso es lo que estaba viendo yo también, y los sacerdotes representando a la ley de Dios. Y dice, el pueblo no es ignorante, aquellos que no conocen a Dios según, pero ahora tenemos a los sacerdotes que dicen que les predican la palabra de Jehová al pueblo. Qué lindo. ¿Sí? Seguimos adelante, ya están enojados, enójese pues. Y saldrás al valle del hijo de Ben Hinnom. Este era un lugar, aquí estaban los altares a Baal y a Moloc. Y había un fenómeno en este lugar que se menciona aquí. ¿A dónde dice? Suroeste. Sí, de Jerusalén, de la antigua Jerusalén. Ahí estaba este lugar. Y allá iban todos estos adoradores de los ídolos, de Baal y de Moloc, a celebrarle culto a esta cosa, y le llevaban niños y se los presentaban y hacían sacrificios humanos. ¿Usted cree que Dios iba a estar contento con todo esto? Manasés, Acab y todos ellos, y Dios estaba muy molesto con esto, porque llevaban al pueblo a la idolatría y a practicar cosas que Dios dice, nunca me pasó por la mente tal cosa que ustedes están haciendo. Y sigue hablando aquí, que está a la entrada de la puerta oriental. Proclamarás allí las palabras que yo te hablaré, le dice Dios al profeta. Qué interesante. Que dice, no vas a hablar lo que tú quieras. ¿A cuánta gente Dios no le estará diciendo en este tiempo, estoy cansado de que hables lo que a ti se te da la gana? Pero a mí ya de hace mucho tiempo que dejaste de oírme. Porque hay gente que Dios llamó, pero en el camino se echaron a perder. Dejaron de oír la voz de Dios para escuchar sus propias palabras. Y a Dios no le ha agradado tu acción. Y por eso tu desgracia vendrá muy pronto. Porque cuando Dios te advierte y te dice, esto viene para tu casa, para tu vida, por lo que has hecho, no va a ser nada fácil de soportar. Porque la gente tiene que entender, el día que tú dijiste, yo soy siervo del Señor, Dios te apuntó. Y dijo, aunque tú no cumplas, pero yo sí voy a cumplir lo que he dicho que te va a pasar por no escuchar mis palabras. ¡Ay, Dios! ¿Y qué decían uno de los profetas? ¡Ay de mí!, dice, si no hablare lo que Jehová ha dicho. Ok, ¿qué dice ahí? El 3. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá, moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que el que lo oyere, dice, le retiñan los oídos. Va a decir, le van a resonar, dice, por lo que Dios hará. Porque me dejaron, dice. Eso aquí es peligroso. Y ellos eran el pueblo que estaba supuesto a oír la voz de Dios. De parte de Jehová le dice, te vas a llevar ancianos del pueblo y sacerdotes. Así no tendrán excusa para decir que yo no hablé. ¿Qué dice el 4? Porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos. Pero la gente se deja llevar para donde va el montón. Dijo, ni sus padres, ni los reyes de Judá. Y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Está hablando de los sacrificios de los niños, como lo hizo Acab, Manasés y muchos de ellos. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal. ¿Usted cree que el Dios del cielo
iba a estar contento. Y ahora viene el profeta y se para afuera del templo. Capítulo 19, 14. Y volvió Jeremías de Tofet, ¿a dónde le había enviado quién? ¿A dónde le envió quién? Jehová, a profetizar. Eso tiene su significado y ahorita lo vamos a ver. Y se paró en el atrio de la casa de ¿dónde? De Jehová. Y dijo a todo el pueblo que estaba ahí: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Ok, el profeta viene ahora y les dice: oigan palabra de Jehová. Pero ellos no querían escuchar, porque era más importante escuchar al pasur que escuchar al profeta que traía la palabra de Jehová. Había este fenómeno que le estaba yo diciendo, que era un fuego que nunca se apagaba en ese lugar. Cuando usted lo estudia, dice que unos dicen que no se sabe cómo fue que ese fuego nunca se apagaba. Según que era, ahí echaban la basura y todo eso. Pero también quemaban cuerpos humanos también. Pero el fenómeno era, según natural, cuando usted lo va a estudiar, de este fuego que estaba en este hoyo en la tierra y nunca se apagaba. Eso tenía su simbolismo del fuego que nunca se apaga y lo llaman ¿la qué? La Gehenna, ¿sí? Si usted lo va a ver, usted lo puede ir a buscar en un buscador y le va a aparecer eso. Eso ahí es cuando se hace uso de la apologética que se conoce para ver si el relato bíblico va de acuerdo con lo que dice el relato histórico y todo eso. ¿Okay? Eso se llama apologética. ¿Okay? Y eso, aquí en Tofet existía eso. Aquí quiere decir lugar donde arde, pozo de fuego. En hebreo, temblor, quiere decir la palabra Tofet y todo eso. Habla de todo esto. No me quiero detener mucho porque tenemos que seguir avanzando. Pero me gusta que el profeta habla lo que Dios le dice, no importando lo que el pueblo diga, opine o quiera hacer. Eso es lo más importante. Que el hombre de Dios habla la palabra y no le tiene que importar a usted si a la gente le gusta o no. Pero como yo le he repetido siempre, nunca haga este trabajo queriendo usted ser el que maltrata a la gente. No sea usted así. Yo siempre le he dicho a usted, si va a hacer este trabajo, hágalo con un corazón sencillo y lleno de amor por la gente y por Dios, lo que es más importante. Pero siempre tenga en mente de que le está predicando el evangelio a sus hermanos en Cristo. Así es que el Señor te bendiga a ti y a tu familia, hoy y siempre. Bendiciones.